Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes. Gracias por atendernos. Fernanda, lo primero que te quiero preguntar es una situación económica que tal vez es sorpresiva o no, vos me dirás, en relación al paro que anunció el campo para la semana que viene. ¿Nos puede afectar a los argentinos ese paro en cese de comercialización de la actividad por 4 días? Bueno, sí, obviamente nos puede afectar, por supuesto. No, la verdad es que no es una decisión deseable la que han asumido. Tampoco es razonable a mi juicio, ¿no? La verdad es que no encuentro ningún asidero más que una clara decisión política de oponerse al gobierno que asumió el 10 de diciembre. La verdad es que en términos económicos, la verdad es que es una medida que no tiene justificación. De hecho, se ha tomado la decisión del gobierno nacional de incrementar en 3 puntos las retenciones, los derechos de exportación para un pequeño conjunto, en definitiva, de productores Ujú. sojeros, que son los que van a afrontar este incremento. Estamos hablando de menos de 15.000 productores, que son los que tienen más de 1.000 toneladas, ¿no? En definitiva, de esto estamos hablando de apenas el 26% del universo total de productores para el caso de la soja, ni hablar de los que producen otros cultivos y de las economías regionales, que fueron en definitiva los que estuvieron castigados en los últimos años durante el gobierno de Macri, que claramente salen ganando con esta medida, de la que hay que decir que es una medida neutra en términos fiscales, no es una medida que tiene un espíritu recaudatorio, sino que es una medida que tiene un espíritu Redistributivo dentro del mismo campo, ¿no? exactamente, Claro. redistributivo, y yo diría que además de la cuestión obviamente de la equidad fiscal y de distribuir de manera equitativa la contribución fiscal que hace el sector, también tiene un criterio yo diría, de equidad territorial por el impacto que tiene en algunas zonas, y de diversificación exportadora también de la canasta argentina, ¿no? Porque es una medida que efectivamente alienta a todo un conjunto de producciones que por supuesto van mucho más allá de la soja, pero además incluso cuando nos metemos dentro del universo de lo que es el complejo sojero y oleaginoso, que es donde recaen esos 3 puntos extra que se estarían pagando a partir de esta decisión, estamos hablando de que 3 de cada 4 productores en realidad van a pagar menos de lo que Claro. venían pagando. Por eso digo que no hay mucha razonabilidad detrás de la Es decisión. decir, Y Fernanda, que sí. claramente tenemos que leer que esto es un paro político hacia el gobierno que recién comienza de Alberto Fernández. Sí, es un paro político donde lo que se está privilegiando claramente es el interés de unos pocos grandes productores y exportadores que obviamente no representan al universo del sector agropecuario en la Argentina. Es una fracción muy pequeña y que además atenta contra el interés de todos los otros, que son la enorme mayoría, que son los productores pequeños y medianos. Recordemos que los productores de hasta 100 toneladas van a percibir una compensación de más de 1.800 pesos por tonelada, producida y vendida al exportador, que eso obviamente va decreciendo en función de la categoría productiva, digamos, en Sí. función de la escala de producción. Es decir, que hay un esquema de compensaciones que favorece claramente a los pequeños y medianos productores, y ni hablar de las economías regionales. Ayer ¿Vos, justamente vos crees? estuvimos analizando el impacto de la medida, y para que nos podamos dar una idea de lo que estamos hablando, hay economías como la del girasol, la del maní, la de la harina de trigo, donde los productores van a estar ganando entre 20 y 60 millones de dólares extra a partir Sí, sí, de la instrumentación exacto. de esta medida. Por eso digo, es la decisión del paro que han anunciado
sentido, la verdad es que no solamente es una decisión con un recorte impresionante que separan la defensa del interés de un sector muy minoritario, sino que hacia el interior del propio sector atenta contra el interés de la gran mayoría. Y por supuesto creo que es una medida política que busca pararse en la otra vereda de un gobierno nacional y popular que acaba de asumir y que por supuesto tiene una mirada, sobre todo en este contexto en el que está la Argentina, que no se puede desconocer, de favorecer o de privilegiar en el marco de la dificilísima situación económica y financiera por la que atraviesa el país y el Estado en particular, a los que están en una situación más vulnerable, ¿no? En este sentido han ido todas las medidas que se han tomado hasta el momento. Juan. Buen día, Fernanda, te saluda Juan Lesque, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Saliendo un poco de lo que son los números que bien nos estás explicando, yo antes estaba haciendo una columna sobre comunicación y sobre el tema de la Defensoría del Público y hablaba, ligándolo al tema del paro del campo, con esos intereses cruzados que existen, por ejemplo, en lo que es la Expo Agro, siendo organizada por el Grupo Clarín y el Grupo La Nación. ¿Pensás que lo que viene, que son estos días, esta semana, que se viene también se viene como una batalla cultural en el sentido de tener que, de nuevamente, cómo es presentado el paro del campo? Porque si después nos ponemos a ver la letra fina como vos nos estás explicando, no hay chance de no definirlo impacto como un paro político. Claro. O sea, la cantidad que no estamos hablando del campo, estamos hablando de 15.000 grandes productores exportadores que además, recordemos, el dólar valía 9 pesos con 70 a finales del 2015 cuando Macri asumió, lo llevaron por arriba de los 60 pesos, digo, todo eso fue ganancia al bolsillo, no digo que esté mal, no digo que les tenga que ir mal a los productores ojeros, ni muchísimo menos, ojalá les vaya bien, como les tiene que ir bien a todos los argentinos. Pero a quienes mejor le van son al sector que produce dólares, claro. Fueron grandes ganadores, no solamente por la devaluación, sino también porque recordemos que se eliminaron se recortaron en el caso de la soja los derechos de exportación durante todo ese periodo, con lo cual, fueron privilegiados durante 4 años en contraste con la tragedia que les tocó vivir a la enorme mayoría de los argentinos e incluso a una mayoría clara también dentro del propio sector. Sí, se entiende clarísimo. Fernanda, ¿me estás escuchando? Perfectamente. Te quería pasar a otro tema y tiene que ver con la renegociación de la deuda externa. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, lo primero que dice es, antes de hablar de cualquier cosa, inclusive del presupuesto, tenemos que saber qué va a pasar con los vencimientos que tenemos por delante. Vos sos presidenta de la Comisión de Finanzas. ¿Cómo ves esta lucha, por un lado, con el Fondo Monetario Internacional y por el otro lado con los bonistas para hacer la diferenciación correcta? Bueno, es una negociación obviamente dura, estamos hablando de un volumen de deuda muy importante, ¿no? La verdad es que lo que ocurrió en los últimos 4 años en la Argentina en materia de deuda y particularmente de deuda externa es impresionante. Yo creo que si viniera un marciano y aterrizar acá y viera lo que era el país hasta el 2015, lo que ocurrió en estos 4 años, realmente no podría creer el nivel de locura al que nos han sometido a todos los argentinos. Estamos con una deuda que es el 92% del PBI bruta, estamos con una deuda externa, que es la que nos preocupa, que era del 14% del PBI, contando la que quedaba pendiente de reestructuración a fines del 2015 y que la han llevado por encima del 45%, con un perfil de vencimientos que la verdad uno tendría que pensar que lo construyó un esquizofrénico, una economía que exporta a razón de 60.000 millones de dólares por año, tener vencimientos entre 2020 y 2023 por 200.000 millones, es evidente que eso es de imposible cumplimiento, no tiene que ver con la voluntad de pago que pueda tener el país, sino con las posibilidades efectivas en base a la realidad objetiva que tenemos. Eso no se puede cumplir, por eso me parece que el gobierno ha sido muy
acertado en la estrategia de negociación que viene teniendo, porque aquí hubo un criterio de responsabilidad y de transparencia en cómo se ha encarado la negociación, ¿no? En decir, bueno, esto así no se puede pagar, lo terminó reconociendo el propio Fondo Monetario cuando han afirmado hace pocas semanas atrás que efectivamente la deuda argentina es insostenible, como viene afirmando el gobierno nacional, incluso antes de llegar a la presidencia. Y la verdad es que la Argentina hoy lo que necesita es un acuerdo sostenible, Sí. Que sea pagable y que sea pagable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también hemos vivido los argentinos situaciones en el pasado donde se firmaban acuerdos entre gallos y medias noches, se hacían canjes o megacanjes de madrugada y resulta que al poco tiempo estábamos de nuevo en una crisis que era peor que la que había llevado a esa negociación. Entonces, Sí. eso no nos sirve ni a nosotros como país, ni tampoco le sirve a los acreedores, porque al final de cuentas, si el acuerdo no es sostenible, la deuda no se va a poder pagar. Entonces, si lo que quieren los acreedores es cobrar, y la Argentina efectivamente tiene la voluntad de pagar, como lo viene manifestando el gobierno nacional, es indispensable llegar a un acuerdo sostenible que tiene que implicar necesariamente que la Argentina recupere la capacidad de pago, Ahora, porque con la voluntad no alcanza. Digo, acá la economía sí, tiene que volver a crecer, la economía entiende. tiene que mejorar su performance exportadora, porque necesitamos dólares para pagar la deuda. No nos olvidemos que el 80% de la deuda, como la dejó Macri, está actualmente nominada en moneda extranjera, que la Argentina no genera sino a través de su comercio Fernanda, exterior. está clarísimo. Ahora vos, no me quiero dejar pasar a lo que dijiste recién. Parece que la contrajo la deuda un esquizofrénico. Ahora, cuando habla Mauricio Macri, en el video que vimos en el verano, Macri dice que él decía habitualmente a su equipo: yo los conozco a estos muchachos, no podemos seguir pidiendo deuda porque así nos vamos al tacho. La contrajo Macri, la contrajo su equipo económico. ¿Tendrá alguien que investigar quién contrajo esta deuda? Porque el presidente firmó y tampoco pasó por el Congreso. El presidente es el principal responsable político de su gobierno, diga lo que diga en charlas de verano en la Patagonia, eso no importa. Lo importante es que es el responsable político y administrativo de un bestial proceso de sobreendeudamiento del que terminamos siendo víctimas todos los argentinos. Por supuesto que hay que investigarlo, y en ese sentido tienen responsabilidad el presidente y obviamente todos los funcionarios y agentes que intervinieron en ese proceso de contratación de deuda pública, que además tiene un agravante que no lo podemos soslayar, que no tuvo ningún beneficio de inventario para los argentinos, porque aquí no se sustituyeron importaciones, no se mejoró la performance exportadora de nuestra economía, no se aplicó un solo dólar a expandir la competitividad sistémica de nuestra economía, es decir, no se aplicó ni un dólar de todos los que se tomaron, de los cientos de miles de millones que se tomaron, a generar capacidad de repago de esos compromisos insostenibles que se estaban asumiendo. Entonces, ¿a dónde se fueron esos dólares que hoy solamente quedan como la contabilidad de la deuda sin ningún beneficio para los argentinos? Bueno, claramente sabemos que se han fugado, sabemos que esa deuda se tomó para financiar una monstruosa fuga de capitales que llegó a los 90.000 millones de dólares durante el periodo macrista, y que obviamente no se hubiera podido implementar si no se hubiera contraído esa deuda en dólares. Para eso se tomó. Bueno, esto hay que investigarlo, y ese es el compromiso que tenemos desde el Poder Legislativo, porque hemos decidido conformar la comisión bicameral para avanzar en este sentido, y que se articula, por supuesto, con lo que ha anunciado el presidente en términos de la investigación que ya está llevando adelante el Banco Central para ver qué pasó con esa escandalosa fuga de divisas. Te digo más, desde que, y esto me parece que es un dato impactante y además irrefutable, desde que se produjo el primer desembolso del Fondo Monetario a mediados del 2018 hasta noviembre del 19, con la salida del gobierno de Macri, se fugaron de la economía argentina 40.650 millones de dólares por formación de activos externos de los residentes, más 10.150 millones por salida de capitales especulativos, los que habían entrado a hacer el negocio financiero con las tasas siderales que llegó a pagar Macri, y así como entraron, se fueron, porque de todos los dólares especulativos que entraron no quedó nada. ¿Qué números?
10.150 millones se fueron en ese periodo por salida de capitales especulativos. O sea, se fugaron durante el periodo de vigencia del stand-by con el FMI 6.000 millones de dólares más de los el que total ingresaron. de los desembolsos que Claro, hizo el organismo, claro. que fueron 44.500 millones. Ergo, claramente, cuando hablamos de responsabilidades, obviamente hay una responsabilidad de los funcionarios, pero también hay una responsabilidad de los acreedores privados que apostaron a un modelo fallido, Exacto, inviable, exacto. y también hay una responsabilidad del Fondo Del Monetario, propio fondo, claro. que incumplió claramente lo que taxativamente prohíbe su convenio constitutivo, financiando una fuga de capitales que era evidente que estaba ocurriendo, y los propios números, la contabilidad oficial del Banco Oficial, del Banco Central, da cuenta de eso. Fernanda, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, ¿eh? Gracias. No, por favor, un abrazo grande. Fernanda Vallejo, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, charlando en la mañana del arranque.